donde vamos a empezar a transmitir, a hablar de todos los temas de la contaduría pública, sobre esas dudas que tienen los que apenas van a empezar a estudiar, los que quieren estudiar contaduría pública todavía no se han decidido, pero tienen muchísimas dudas. Entonces, bueno, aquí estamos en esta tarde, aquí nos encontramos 4 profesionales que ya tenemos un recorrido bastante largo en el tema de la contaduría pública, más de 5 o 10 años de experiencia, mejor dicho, aquí tienen para agarrarse. Y nos encontramos en la oficina del doctor Efraín Acosta. Efraín Acosta es un profesional en la contaduría pública que ha estudiado muchísimo, que tiene mucha experiencia como independiente y hoy está aquí con nosotros acompañándonos, nos permite estar aquí en su set, en su oficina. Entonces, Efraín, bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Para mí es muy grato poderlos tener aquí en la oficina de Efraín Acosta. Este es un espacio reservado para poder trabajar y hacer este tipo de reuniones y de charlas que esperamos hoy les sean muy útiles a todos los compañeros que estén conectados, a todos los estudiantes de contaduría, profesionales de contaduría. Vamos a tratar hoy unos temas muy interesantes, algo que es netamente de nuestra profesión, nosotros los contadores públicos y la relación que tenemos con nuestra profesión, el por qué queremos esta profesión. Y por ahí vamos a estar contando historias de interés propias de nosotros los contadores, que pues más adelante las vamos a desarrollar y estamos aquí en este espacio que es dedicado exclusivamente para nuestros seguidores. Muchas gracias, Efraín. Quiero presentarte aquí pues con toda la comunidad Red, quiero darte la bienvenida. Ella es Olga Lucía Gil Corredor, es la dueña de la firma Gil Corredor, CEO, la que fundó esta firma y que tiene muchísima experiencia que también nos la va a compartir, nos va a decir qué tanto le ha aportado la contaduría pública, cómo la ve en el futuro y bueno, entonces aquí se las quiero presentar mientras nos van confirmando si se está escuchando bien la transmisión. Doctora Olga. Y hola, ¿cómo está comunidad? Buenos días, Olga Lucía, buenas tardes, ¿no? Olga Lucía, Gil Corredor, contadora pública, graduada en el 2004, porque yo salí en el 2000, pero como todo contador que le ha tocado pasar largas horas trabajando y ejerciendo desde la universidad, me demoré 2 años haciendo mi tesis mientras me graduaba, y 2 años ejerciendo adicionalmente, también ejercí durante todo el tiempo de la carrera y cuando ya empecé a trabajar, digamos que ya como contadora, que fue mi oportunidad después de que me gradué, a partir de ahí me he parado. O sea, es una carrera que te ofrece grandes ventajas a nivel de trabajo, pero también unas grandes desventajas a nivel de... Es un reto profesional poder aprender a cobrar, poder decir las cosas, poder darte a conocer y darte a conocer tu voz, tus opiniones. Es complejo, pero es una carrera que bien administrada te da para todo. Muchas gracias, doctora Olga. Y también, bueno, otra persona que nos está acompañando es Jessica Marín. Jessica Marín también es socia de la firma Gil Corredor, tiene también una trayectoria larguísima con todo este tema. Ella se ha especializado en temas de revisoría fiscal, sabe todos estos temas de normas internacionales y todo. Y hoy también nos está acompañando acá y nos va a contar las experiencias, todo lo que ha vivido, todo lo que le ha pasado con este tema de la contaduría pública. Entonces, Jessica, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto, Jessica Marín, contadora pública de la Universidad Santiago de Cali. Pues es especialista en revisoría fiscal. Actualmente cuento con 14 años de experiencia en diferentes rangos de la carrera, financiera, tributaria, revisoría fiscal y auditoría. Y pues aquí estamos para contar nuestras experiencias, para antojarlos de estudiar esta carrera. Desantojarlos, o desantojarlos, ahí ya ustedes juzgarán al final de la charla y al contar nuestras anécdotas. Bienvenidos y espero les gusten. Muchas gracias, Jessica. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos aquí en la transmisión, donde vamos a empezar nuestra charla respecto a la contaduría pública, a esas personas que están dudando todavía en estudiar contaduría pública, que no saben todavía a qué se van a enfrentar, qué van a hacer, cómo se van a enfrentar a un mundo laboral, si esta carrera realmente está siendo bien paga o no está siendo bien paga, si lo hace el profesional, cómo nos enfrentamos, bueno, un mundo de cosas.
Entonces, antes de empezar, quiero que nos confirmen si se está escuchando bien, si tenemos buen sonido por Instagram, si se está escuchando por Facebook, si las personas están en el enlace ya que se han conectado al Zoom. Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que no siendo más, vamos a arrancar porque a la gente, las personas han estado puntuales, son las 6 de la tarde, que fue cuando decidimos empezar esta charla. Y estamos puntuales. Y estamos puntuales aquí con todo. Yo creo que hemos organizado muchísimo este tema del sonido, que les prometimos que pues que esto iba a ser una experiencia totalmente diferente. Entonces, no siendo más, yo creo que vamos a empezar con una pregunta muy importante, y yo quiero, Jessica, que tú empieces con ese abrebocas. ¿Cuál es ese primer punto que decidimos empezar a poner aquí para decirle a todas las personas que nos están explicando sobre la contaduría pública? Bueno, el primer punto que nosotros vamos a hablar y a tocar es muy importante, es hasta dónde puedo llegar si estudio contaduría pública. Esta carrera, como lo dije ahorita cuando me estaba presentando, es una carrera que tiene muchas ramas en las cuales nos podemos especializar. Entonces, está gestión humana, está dirección financiera, está costos, está auditoría, revisoría fiscal. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es desde un principio, cuando usted esté a mediados de la carrera, empezar a identificar cuál es ese nicho por el cual quiere especializarse, cuál es ese nicho por el cual quiere dirigir su carrera, y asimismo en sus ofertas laborales, en los trabajos, enfocarse en esa parte. Si a usted le gusta el talento humano, la parte de nómina, siendo contador puede ejercer en esa área. Si a usted le gusta la parte de costos y le fascinan los números. Yo soy contadora y no me gustan los números. ¿Cuál fue mi nicho? Mi nicho fue enfocarme en la auditoría, enfocarme en la revisoría fiscal, y yo siempre dije, yo voy a estudiar contaduría, pero yo no voy a ser contadora. Por ahí tuve que pasar, porque sí, tuve que ser contadora unos años, tuve que ser jefe financiera. Inclusive empecé desde auxiliar contable, asistente, analista, y he estado en tesorería. En eso sí se fue con unos reemplazos, pero pues tampoco me gustó mucho. No. O sea, mi enfoque era la revisoría fiscal, era la auditoría, y yo siempre me le pegaba mucho al revisor fiscal en mis trabajos. Sí. Entonces siempre me le pegaba, siempre era como para querer aprender, cómo auditar. Entonces es como hasta dónde puede llegar uno, hasta donde uno se lo proponga. Entonces, todo depende del enfoque que uno mismo le dé a su propósito. Mi propósito era revisoría fiscal y auditoría, y aquí estoy. Muchos años después, fueron cerca de más o menos unos 9 años, cuando ya me encaminé por la ruta en que quería, pero pues se puede. Y la idea de llegar acá es tener esa experiencia, es conocer, porque no podemos auditar y no podemos revisar lo que no sabemos hacer. Entonces, de cierta manera, hace parte de esa experiencia. Tenemos que pasar por muchas áreas para poder llegar al punto de auditar y revisar. Perfecto, perfecto. Y bueno, yo le quiero dar paso al Freddy. Freddy, ayúdame allí organizando allí el tema de la cámara. Y quiero que me cuentes, Freddy, ¿hasta dónde crees que puede llegar una persona que estudia contaduría pública? Bueno, Carlos, primeramente la carrera es, como decía Jessica, es muy amplia, y esto es, como lo hablábamos en otra ocasión, como cuando un profesional estudia medicina, y la medicina tiene muchas ramas, igual que lo tiene la contaduría pública. Uno siempre busca dentro de esta profesión irse más por el lado que a uno más le atrae, sea la revisoría fiscal, sea la nómina, sea impuestos, sea netamente contabilidad. Pero hay un factor que hay que tener en cuenta, y es que muchas veces cuando tú vas a buscar la experiencia profesional, no es lo que tú querías, sino lo que te tocó. Entonces tú querías especializarte en revisoría fiscal, pero te resultó un trabajo para analista de nómina. Y allí vas a coger muchos años de experiencia en nómina, y al final te terminas quedando en nómina, y te vuelves un teso, un gurú en nómina, ¿ya? Entonces muchas veces uno quiere irse por un lado, pero el destino te termina empujando a otra rama de la misma profesión. Eso influye mucho en hasta donde tú quieres llegar, ya, porque te enfocas en ese camino, pero después puedes hacer una especialización
y enfocarte en lo que a ti te gustaba, una revisoría fiscal o impuestos. Y el luego, presupuesto que tengas también cuando te gradúas, ¿no? Porque exacto. pues de pronto uno quisiera especializarse en una rama o algo así, pero de pronto cuando recién está graduado, le toca es como meterse en lo que le resulta de trabajo, que es lo que tú dices, Exacto, por donde sí. le toca ir. Pero allí una parte muy clave es que a nosotros los contadores públicos, cuando salimos de nuestra carrera como contador público, dejamos el campo abierto para podernos especializar en cualquier rama, ¿ya? Y allí para mí la clave está hacerlo en una buena universidad, porque en la especialización tú mueves contactos, conoces gente, ¿ya? Y esa gente es la que te ayuda a ti a ir creciendo. Entonces, que tú quieras llegar muy alto dentro de tu carrera también es parte estratégica en la educación. Tú terminas tu carrera como contador público y la recomendación es, haz una especialización en lo que realmente te guste, ¿ya? Y saberte relacionar, porque saberte relacionar, eso te ayuda a llegar muy lejos dentro de la carrera. Si tú te quedas dentro de tu círculo de amigos de pregrado, te vas a quedar allí, porque en pregrado empezamos todos, digamos, muy humildemente, pero ya, digamos, la especialización es un rango mucho más alto, y esa para mí es una de las claves del éxito hasta donde quieres llegar con esta carrera. De acuerdo. Y sabes una cosa que me parece importante que tú dices, y es el tema del networking, de poder tener esos compañeros, esa gente en tu universidad, que son los que te van a apoyar en tu vida laboral. Bueno, doctora Olga, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar un profesional que estudia contaduría pública? Tengo parte como dice esta historia, del infinito y más allá. Mira, ahí el tema que tocó Efraín y tocó un tema muy especial y es el relacionamiento. La verdad, todo el éxito de la vida profesional de uno como profesional depende del relacionamiento. A veces no es necesario tener tanto talento, sino más capacidad de relacionarse y de aprender y de lograr que estas personas que están en tu entorno te guíen y te enseñen y también te aguanten, ¿no? Y parte de lo que dijo Jessica, que me parece muy importante, es también que uno tiene que empezar a identificar qué le gusta, qué quiere uno, ¿no? Porque yo lo digo por experiencia mía, yo cuando empecé a trabajar, yo era la peor, a mí me tocó nómina. Y en la época que me tocó, yo soy la peor, no la más mala, la peor que se puedan encontrar llenando formularios. O sea, está malo, peor y Olga. Y Olga, mire Dios, yo soy perversa llenando formularios de EPS. Resulta que cuando yo empecé hace 20 años, nos tocaba llenar los formularios a manito. Gracias a Dios entran los sistemas y la era digital porque yo hubiera claudicado en mi carrera. Porque si hay algo en lo que sí soy buena, es en manejar sistemas y es en manejar la automatización. Entonces, cuando ya empezó el proceso de la automatización, digamos que dentro de mi carrera, cuando yo ingresé a la carrera y cuando salí, existían muchas cosas manuales y yo fui creciendo con lo nuevo que iba resultando, con los programas como iban avanzando, con la DIAN como iba avanzando. La DIAN también fue avanzando, porque al principio entregábamos litográficos las declaraciones de renta, o las declaraciones de impuestos. Sí, por ejemplo, yo ejercí en Itagüí, yo tenía 2 empresas de abarrotes de 2004, hace 18 años tenía 2 empresas de abarrotes en Itagüí. En esa época había una norma que decía que si yo habían 2 normitas muy locas que decía que yo tenía que presentar mis impuestos en Itagüí y en el horario de oficina, que si era después de las 7 de la noche se entendía no presentado o extemporáneo. Y esas normas, pues digamos que tuvo que pasar sentencias y temas para que se quitaran y tuvo que pasar reformas para que se quitaran. Pero imagínense ustedes la presión de uno estar en un área metropolitana como es Medellín, que es Medellín, Itagüí, Envigado, y lidiar con el tema de que el mensajero estaba en Medellín y la presentó en Medellín y tenía que pagarla en Itagüí, pero ¿por qué la pagaste por allá? Entonces, o sea, las cosas con las que lidiamos en el momento los contadores, démosle gracias al Señor que ya existe otros esquemas, porque creo que no lidian ni con la mitad de lo que se lidió en su momento cuando empezamos a ejercer. Entonces, yo he sido pionera en el que me ha gustado mucho automatizar y ahí es donde sí definitivamente ingreso mi hoja de vida, es cuando existe esta necesidad de automatización de empresas. Me da curiosidad que todavía me encuentro con empresas
que no tienen un software contable adecuado, que tienen un software contable que no importa archivos planos. Por Dios, si su software contable no importa archivos planos, es malo, de una, es malo. No digan que es que no, porque claro, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo yo coger y generar una estructura de un archivo plano con información que yo puedo generar en Excel y dar una estructura e ingresarlo a la contabilidad y que de una vez quede en un sistema con todos los datos, a yo digitar uno por uno. Pues, no es lo mismo. Y resulta que muchos softwares hoy en día tienen la posibilidad de hacerlo, pero las personas desconocen el tema porque desconocen los esquemas de automatización. Ahora, los software deben hacer interfaces entre la factura electrónica, si tienen proveedor de factura electrónica dentro del mismo software, debe hacer una interfase con la operación. Y esas son cosas que siempre tienen que estar ahí. Entonces, esos son temas que no deben de quedarse cortos, que deben de mantener en avance. Siempre le digo a los contadores y les llamo la atención, mantengan esos procesos en avance, que de eso depende el éxito de todos en la carrera profesional. Depende su nivel de crecimiento, depende su capacidad de adaptarse a los cambios de la época, dependen muchas cosas y eso es lo importante de nosotros, que nos podemos adaptar a lo que venga. Total. O sea que yo recogiendo aquí como las cosas que nos dicen, ¿cierto? Estas personas que tienen tanta experiencia realmente. Si ustedes tienen dudas, recuerden que nos las pueden escribir al Zoom, nos pueden escribir en el Instagram, en Facebook que estamos, y con mucho gusto les vamos a ir respondiendo. Si quieren de pronto participar con nosotros, también vamos a abrir pues como la posibilidad para que puedan compartir pues con nosotros los que quieren charlar. Entonces ahí está abierta la puerta. Entonces, la contaduría pública, la persona que estudia contaduría pública realmente tiene un campo muy abierto de posibilidades. O sea, no es una cosa en que se vaya a enfrascar, sino que tiene de dónde coger para hacer algo que realmente le llame la atención, que realmente le guste. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una persona que estudia contaduría pública? Hasta las 1001, yo creo, ramas que tenemos en que se puede especializar una persona, tanto empíricamente como en la universidad. De hecho, Carlos, ya lo hemos hablado. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de Sanglab, Sarlab, todo el tema de riesgos, y son temas en los que los contadores somos muy buenos, en compliance somos muy buenos. Están los temas de auditoría forense. O sea, si nosotros ahora podemos empezar a actualizarnos en temas para poder aplicar a auditorías forenses, es un campo excelente donde se puede avanzar demasiado. Entonces, hay muchos temas a nivel nacional e internacional, por ejemplo, el derecho tributario internacional, las personas que se especializan en todo lo que tiene que ver con convenios, con creación de empresas offshore, con toda esa parte jurídica. Nosotros somos privilegiados porque tenemos tanto el contacto de la parte jurídica como el contacto con la parte contable. Exacto, y numérica. Sí. Entonces nosotros somos privilegiados. Por eso hay muchas personas que estudian las dos carreras, derecho y contador. El contador es doblemente privilegiado, sí, porque precisamente puede estudiar las dos carreras, aunque yo digo que eso es una calavera muy grande. Sí. O sea, cuando por eso un profesional que tenga esas dos carreras es un arma letal. Es un arma letal. Pero, por ejemplo, yo le digo porque yo llevo 20 años dándome casco con todos los abogados del mundo. O sea, yo conozco abogados salidos de la universidad, me sacan de quicio, o sea, en serio. Y llevo 20 años hablando con abogados y peleando con abogados de temas que a veces se desconocen o no. O piensan que la norma lo dice así, pero cuando vas a aplicarlo, sobre todo en el campo de creación de empresas, en el campo patrimonial, esa soportabilidad de todo el tema de patrimonios, a nivel de abogados suena muy bonito, pero pues eso tiene bastante tema contable por hacer, ¿no? Entonces es uno peleando con ellos, sí, con las minutas y con las cosas que están escribiendo ahí, porque muchos abogados les da por calcar y pegar. Y entonces uno dice, no, venga, aterrícenlo, que es que mire que este señor tiene esas propiedades. ¿Este va a poner esto o no va a poner esto? Esto cuesta tanto. Entonces, claro, ahí tenemos que hacer un símil entre nuestras tareas y nuestros trabajos, y ese es el tema de que un buen contador suele ser muy integral en esas partes. Así es, totalmente. Jessica, colabóranos, porfa, ¿cuál es la segunda pregunta que tenemos para responder? Bueno, es un tema bien interesante. Es ¿qué tan fácil es encontrar trabajo para los contadores en esta profesión?
Abriendo el tema, yo digo que, pues de cierta manera es fácil, pero a la vez es difícil, principalmente para aquellos que están estudiando. Este es un mensaje principalmente para aquellos que están estudiando en el día. ¿Por qué? Esta es una carrera que, como muchas, si no se practican, se olvida. Entonces, ¿qué pasa? Salimos profesionales, salimos titulados de contador y muchos tienen el pensamiento errado de que al salir ya con un título, ya van a entrar a ser contadores inmediatamente. Y es el tema donde para arrancar tienen que tener humildad. Y es empezar desde abajo, aprendiendo para poder ir ascendiendo. Entonces, es muy fácil de cierta manera para los que están estudiando de noche, que tienen la oportunidad de trabajar en el día. Por ejemplo, en mi caso, yo toda la carrera la estudié y la trabajé. Para cuando estaba en noveno, ya inclusive estaba ejerciendo como contadora. ¿Pero por qué? Tuve 4 años atrás como auxiliar, asistente, analista. Entonces, en esa parte yo digo que es muy sencillo. Muchos de mis compañeros que terminaron conmigo venían en el día y a mitad de carrera se pasaron para la noche. Eso es una buena opción, Sí. es un buen consejo. ¿Para qué? Para que la mitad de la carrera la puedan ejercer empezando como auxiliares, como asistentes, y asimismo cuando ya obtengan el título tengan la oportunidad que tuve yo de inmediatamente empezar a ejercer como contador. Pero entonces todo es un camino y depende del nivel de exigencia que tú tengas. Entonces, y ahí del nivel de experiencia. Pero yo creería que es una carrera, que es lo bueno de esta carrera, que tiene muchas ofertas laborales y mucha oportunidad laboral. Así es, así es. Freddy, ¿crees tú que es fácil encontrar trabajo para los contadores públicos? Para mí la respuesta es sí, pero hay que analizar dos variables. La primera es que el trabajo existe formal e informal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de que si en la carrera de contaduría pública ofrece trabajo, la respuesta es sí. La clave está en saber si es un trabajo formal o es un trabajo informal. Formal cuando tú te vinculas a una empresa y tienes todas las prestaciones de ley, seguridad social y todo. La informal es cuando tú trabajas, digamos, de forma independiente, pero no tienes ninguna seguridad social y ninguna prestación social, ¿ya? Allí es donde entra el tema de uno como contador cuando se va a independizar, la visión que usted tenga, ¿ya? Porque una cosa es que usted sea un contador empleado, otra cosa es que usted sea un contador independiente y otra cosa es que usted sea un contador empresario, que son tres temas completamente diferentes, ¿ya? Entonces, generalmente para mí, el contador que es empleado siempre va a estar, digamos, en la búsqueda de un trabajo donde tenga una remuneración mucho más buena, pero esto tiene un pro y un contra, y es que el contador que tiene una remuneración más alta en nuestra profesión, pues tiene más responsabilidades, tiene más exceso de trabajo, etc. En la parte del contador que es netamente independiente, es, digamos, el contador que está buscando oportunidades de asesorar en otras empresas. Sí, quiero hacer un paréntesis allí, algo corto, y es que efectivamente eso que tú dices es muy importante. O sea, cuando colocan un trabajo para un empleado, por ejemplo, de contador, para pagarle, supongamos, un salario más o menos bueno de 5 millones de pesos, le piden que hable francés, inglés, que tenga la nacionalidad yo no sé dónde, que sepa ir, que sea, no sé, pues es una cosa absurda. Ah, no, si tú ves en esa página de Computrabajo, las ofertas dicen se necesita contador público con experiencia de más de 10 años y que hable inglés con fluidez, nivel 3, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que a ese nivel ya muy pocos profesionales llegan. Sí. Y retomando el tema de los contadores independientes, pues hay muchos, y aquí es donde surge el problema porque hay muchos contadores que se vuelve esto como la guerra del centavo, ¿ya? Entonces dicen, por ejemplo, yo cobro por una declaración de renta 600.000 pesos, para el ejemplo, y llegan y dicen, ah, pero es que yo conozco otro profesional pero al menos es el que cobra 200.000 pesos, y por ahí dicen, no, es que por ahí hay otro que cobra 50.000 pesos. Entonces, en el tema de la independencia hay mucha guerra del centavo. Y ya la parte del contador que se visiona o proyecciona como empresario, pues es muy diferente porque es un contador que se enfoca en crear una marca, no en ser un contador y un prestador de servicios externos, sino en crear una marca para que esa marca tenga buena imagen, buen reconocimiento,
y así como tiene una buena imagen, un buen reconocimiento de esa marca, pues así mismo ya los costos de tu servicio, de tus servicios profesionales, pues van a ser más altos, porque el tema de branding, de marca aquí dentro de la contabilidad me parece que es algo que no se ha explorado mucho en la parte de los profesionales de la contabilidad, y es algo por lo menos a lo que mi empresa le está apostando mucho. Yo también dentro de mi proceso de profesional como contador público, también estuve en la parte de independiente, y ya después con toda la experiencia y todas las cagadas y metidas de pata que uno comete en este proceso, pues uno va aprendiendo cosas, ¿ya? Entonces uno como contador, y lo que decía la doctora Olga siempre decía, es que el contador es el que tiene que ser el ingeniero de sistemas, tiene que ser el mensajero y todo, y una de las fallas que yo tenía al principio era que yo voy a crear mi empresa y yo mismo diseñaba mi logo y yo mismo diseñaba mis formatos de presentación y todo, y no, entonces ya después Claro. de tres, como se dice, metidas de pata, yo dije, no, pues que yo soy contador público, no soy diseñador, entonces paguemos a un diseñador para que haga el logo de la empresa. Y yo mi logo me lo imaginaba que una palomita, un pajarito, un señor con un maletín así y todo. Llegué donde el diseñador, le comenté todas mis proyecciones, mis necesidades, y me dijo, no, el logo que usted necesita es así. No había ni una imagen, solo letras. Entonces me decía, y su marca tiene que ser Efraidy Acosta Rodríguez, contador público, eso es lo que usted busca. Efraidy, tú cuando estabas estudiando contaduría pública, ¿trabajabas y estudiabas o solo estudiaste y luego saliste a buscar trabajo? La historia mía es muy... es muy... Acompáñenme a ver esta triste historia. No, mentira. Total, a ver. No, de contarte, yo de chico quería pertenecer a la policía, y lo segundo después de eso era que yo quería ser cantante, pero pues como escuchas mi voz no es nada agradable al público. Entonces la tercera era, mi mamá decía, yo quiero que mi hijo sea contador público, y por ahí me enfoqué en este camino. No tenía los recursos para entrar a una universidad, entonces me tocó trabajar, imagínate tú, un año para poder ahorrar los 500.000 pesos que valía ese semestre en la Universidad del Valle de Palmira. Ya, entonces imagínate tú uno tener que trabajar un año para ahorrarse 500.000 pesos, y tenía los 500.000, pero ya no tenía la plata del segundo semestre. Pero esto es como cuando uno toma trago, ya después de que está prendido, la plata sale para pagar el otro semestre. Y siempre me tocó fue trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Entonces yo venía de una fama del colegio de que era un nerd porque sacaba buenas notas, y cuando ya entré a la universidad, pues mis notas eran raspadas, 3.5, 3.4, 3. Mejor dicho, si sacaba un 4 era un genio, pero no tenía notas altas porque todo mi tiempo estuve enfocado en trabajar y estudiar. Y hoy en día, aunque en su momento me criticaban de que tenía un promedio bajo, el promedio bajo sirvió solamente para la universidad, pero realmente para el campo profesional, si es mi calificación en el tema profesional, es altísima, la verdad. Sí. Es humildemente, ¿ya? Sí. Porque fue toda la experiencia de todos esos años mientras estudiaba y trabajaba, ¿ya? Entonces sí es algo muy, muy gratificante en estos momentos poderlo contar. Totalmente, no, la verdad es que esas son las experiencias que valen la pena, esas experiencias bonitas, porque mucha gente pasa por esas cosas, ¿no? Mucha gente pasa por eso de que le toca duro en el tema de la universidad, y entonces dice, no, pero es que mire que hay otros que sacan mejores notas, y entonces, pero bueno, eso es algo que vamos a ir charlando más adelantico, y quiero que la doctora Olga nos cuente su experiencia, nos cuente si ella considera que un contador público consigue trabajo fácilmente aquí en Colombia. Oigan, esa es una papa caliente para mí. Porque siguiente digo, pregunta. No, yo les digo, sí, fácil, sí, mal pagado todo el que tú quieras, pero fácil se consigue, total. Y a las mujeres, como nos quieren ver desde secretaria en adelante sirviendo tintos, nos contratan a cada rato. Es mucho más sencillo para una mujer levantarse un trabajo, pero porque lamentablemente, como les digo yo y lo dije en el ring que montamos, desde que yo me gradué dijeron, nosotros no estamos estudiando para ser tenedores de libros. Pero resulta que cuando tú empiezas a ejercer, por lo menos ahora con esta pandemia, que hay que agradecerle a la pandemia, que ha cambiado mucho más la perspectiva del empresario, porque los sistemas avanzaron, los esquemas de reuniones por Zoom han avanzado. De hecho, esta charla que tenemos es un avance en la profesión que es importante.
Entonces, en mucha parte de nuestra vida profesional hemos visto que no, que a pesar de todos estos avances, el empresario sigue empecinado en mantenernos a nosotros en la oficina y en el puesto de trabajo, como si uno con el grillete en la pierna a la oficina, pues fuera a rendir más o fuera a hacer algo más productivo, y no. Realmente nosotros ya avanzamos un paso más en esta profesión cuando hablamos de contadores. Cuando hablamos de técnicos contables, que es como nos encasillan a nosotros los empresarios. Ellos quieren tener una contabilidad de presentación tributaria, ni siquiera es de presentación real de un estado financiero, sino de presentación tributaria, para cumplirle a la DIAN, para cumplirle y con las notas. Entonces los colombianos, qué pena, en nuestra profesión muchos han colocado ese calque y pegue que nos tiene arrastrados. Entonces uno va a mirarle a las empresas, yo siempre les digo, no, revisemos tu plan de cuentas, revisemos tu manual de políticas contables. Tú estás bajo NIF y me dicen, sí, claro, y empiezan a revisar ese plan de políticas contables. Y no, ni siquiera hicieron el traslado, ni siquiera actualizaron valores de activos, ni siquiera el activo está bien valorado. Cambiaron el nombre de las cuentas, de disponible a efectivo. Es que la 19 ya no se maneja por valorización, entonces check, quite y la meten en el otro lado, pero así, o sea, hacen tantas locuras, simplemente cogen la 19, la abren y la ponen en la 15 y ya. Pero eso fue todo lo que le hicieron a nivel de NIF. Y no, resulta que a nivel de NIF el trabajo es mucho más arduo. Es valorar, es identificar el valor razonable de tus activos, el importe en el momento en el que tuviste que estar obligado a hacer la transición. Entonces uno se encuentra casi que malas expresiones de los valores patrimoniales en el estado financiero desde que empezó la transición a norma internacional. Varias cosas de estas nos encontramos. Ahora, yo tenía una amiga hace muchos años que empezó a trabajar y me dijo, amiga, me ofrecieron una contabilidad a 400,000 pesos. Yo le dije, uy, amiguita, honestamente te voy a decir seriamente, el que te paga 400,000 pesos por una contabilidad no te quiere pagar. ¿Por qué? Y le dije así, mire, mija, ay, amiga, pero es que yo necesito ganar experiencia. Le dije, no, usted gana experiencia, usted tiene experiencia. Usted ha trabajado, lo que pasa es que en cada empresa donde usted va a entrar es una ferretería, claro, pero usted va a agarrar experiencia en ese nicho de negocio que son ferreterías. Si yo, por ejemplo, entraba a un sector de restaurantes, entraría a ganar experiencia en el sector de restaurantes. La técnica contable es una cosa, pero la parte tributaria es otra. Entonces, yo puedo tener muy buena técnica contable, pero ser una absurda perdida en la parte tributaria y en la parte de la normatividad de ese sector. Entonces, me dice, no, pero amiga, es que estoy aprendiendo, y entonces yo quiero, y entonces le dije yo, no, pero espérate, te voy a poner algo muy claro, no te va a pagar este mes te lo paga, pero el segundo no te lo paga, así le dije yo, clarísimo, y tenga en cuenta que él le va a pagar al siguiente mes, el mes anterior, y lo va a tener, o sea, trabajando todo el tiempo, es en función de me va a pagar los 2 meses. Después te queda debiendo 2, amiga, y cuando te quede debiendo 2, deshazte de ese cliente porque no te piensa pagar. Y ese es el problema de nos encontramos, y era una ferretería. O sea, tampoco es alguien que no esté posicionado, porque yo creería que cuando uno tiene una posibilidad de tener un negocio, lo mínimo que debe tener es que pagarle un buen contador. Y ese es donde yo me peleo y me guerreo con la profesión, que es la capacidad que tenemos nosotros de no hacer valer. Y creo que es una falla, inclusive que sale desde la academia, de no enseñarle a nuestros contadores a cobrar. Realmente, miren, si vamos a trabajar, son horas de trabajo, si este cliente nos quiere decir por 24, qué pena, pero eso es un contrato a término fijo o es un contrato a término indefinido. No existe 7 por 24 y honorarios, señores, por favor, no. Son honorarios y entonces te vengo 3 veces al mes, o 4, o 5, pero no nos podemos supeditar, y es algo que tenemos que aprender a hacer, a no volver a hacer eso, a no seguir haciendo eso, a no seguir teniendo ese tipo de prácticas y a ponerle al cliente los puntos sobre las IES, o sea, de verdad, y la academia debería de enseñarle a los estudiantes a hacer eso, a poder decir no, a saber decir no, a saber decir, mire, vea, esto es muy bueno, pero se escapa de mi posibilidad.
Sí, claro, que claro, yo soy empresa y entonces en este año tengo que entrar por los temas de mi sector, tengo que entrar a SARLAF. Y entonces le dicen al contador, hey, contador, vea, la empresa tiene que entrar a SARLAF. O a veces el contador muy juicioso está aprendiendo y dice, ay, sí, tengo que entrar a SARLAF. Mira, señor, tiene que entrar a SARLAF. Y él dice, bueno, listo, estudia y me cuenta. Y estudia y me cuenta, no, venga, qué pena, señor, yo soy contador, yo tengo una técnica contable, tengo incluso por mi estudio y mis cosas, tengo una técnica tributaria, pero esta es una técnica diferente que requiere un profesional especializado. Lo mismo nos pasa en la parte tributaria. Tenemos un problema, llegó la DIAN y nunca quieren contratar un tributarista para que empiece a llevar este caso de entrada, sino que quieren que el mismo contador se haga bolitas con la DIAN y conteste lo que llegue. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas también. Y ahí es donde el contador también tiene que decir, venga, qué pena, pero yo tengo, lo que hago acá es una técnica contable, no es la parte tributaria y este tema, cuando te diga el emplazamiento para corregir y las formas de contestar este procedimiento en la vía gubernativa, tiene una calidad diferente. Entonces, señores, esa es la cuestión. O sea, creo que parte de las charlas que hemos dado aquí es sensibilizarnos nosotros mismos con lo que tenemos que hacer, con lo que debemos hacer para mejorarnos en nuestro esquema profesional y dar una mejor presentación de nuestra tarea, pero también hay que hacer caer en cuenta a nuestros empresarios de que tienen que pagar y de que tienen que gastar y de que tienen que gastar en profesionales si quiere hacer que su negocio crezca. Como decía Brady cuando montó la empresa, si yo no le pago a un buen publicista para que me haga el logo, entonces ahora sí, yo soy capaz de pagarle al publicista. Necesito una estrategia de mercadeo, me pago el mejor vendedor y le doy la mejor comisión. Pero necesito una contabilidad que soporte la operación y eso sí, defiéndete tu contador con 300,000 pesos mensuales. No lo entiendo. Y no entiendo es por qué nosotros como profesionales no decimos, no, venga, pare ahí, que no es. Sí, y sabes, bueno, algo que a mí me parece que de pronto que coincidimos, digamos, los cuatro que estamos aquí, es que cuando nos graduamos y aún cuando estudiamos la carrera, nos tocó primero ser empleados, ¿no? O sea, no fue como un salto, de aquí como que no, ya me gradué y ahora soy independiente, venga que voy a montar mi empresa, señor, yo soy el contador, me gradué de la mejor universidad y venga, entonces yo miro esto aquí, cómo lo organizo y cómo le firmo. Y quiero que antes de que demos paso de pronto a la otra pregunta, Olga, nos cuentes ¿cómo fue tu experiencia al conseguir ese primer trabajo? ¿Te fue fácil? ¿Trabajaste durante la universidad en temas de contaduría pública? ¿Fue cuando ya te graduaste? ¿Cómo fue ese primer trabajo de contadora? No, mi primer trabajo de contadora fue en una empresa de barro de una ferretería y fue contadora, o sea, no contadora, fuera auxiliar contable, pero pues realmente no tenía un contador, yo hacía todo y digamos que es la ventaja de entrar a una empresa pequeña que te deje hacer, ¿no? Que también es el tema, ¿no? Cuando entramos a esa empresa, mega empresa, es casi una cruz para un buen contador, porque es que en la mega empresa, por lo mismo, porque la data es grande, todo encasillado. encasilla las tareas, encasilla las cosas. Entonces, cuando tú entras a una mega empresa, no tienes la oportunidad de trabajar en el macro, ¿cierto? En el macro de la operación. Y resulta que ese macro de la operación enriquece mucho. Por eso es bueno empezar inicialmente, no para quedarnos toda la vida ahí y pensar que vamos a ser los dueños algún día, porque eso no es así. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ni te van a dar acciones de esa empresa. Eso no va a pasar. Como Microsoft. Eso no es así. No romanticemos una empresa pequeña. Sí. Pero lo interesante de la empresa pequeña es que te deja hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo empecé montando el software de inventarios. Yo monté el inventario en esta empresa en un programa que se llamaba DMS, me acuerdo tanto. Y era un programa en base COBOL, pero una vez era que yo le aprendí todo a ese sistema. Le aprendí hasta craquear el sistema y crear otro sistema. Y entonces le monté otra empresa con ese sistema. No, mejor dicho. El señor llegó y montó una trituradora. Yo le dije, claro, no, simplemente lo creé. Yo vi al ingeniero, de ese punto, espacio, creé lo otro y ahí le monté la contabilidad y la forma para que
a medida que llegaban los viajes de triturado, pues se metieran y se separaran y todo, pues todo el tema que ese señor necesitaba. Pero son cosas que me dejaron hacer, que si yo hubiera entrado a una empresa grande de una vez, pues no hubiera podido hacer porque la empresa te sectoriza y te dice, tú, cartera, y aprendes mucho de cartera, pero hasta ahí. Del resto, nada que ver, el resto ni noticias, o sea, tú no ves nada. Te meten en nómina y entonces te ponen a liquidar seguridad social y a atender todo lo que tenga que ver con afiliaciones de personal, pero hasta ahí. Entonces no ves todo el macro que es la operación cuando tú puedes identificar todas las cuentas de un balance, identificar la razonabilidad de la cuenta, identificar a dónde va a llegar. Si yo tengo un sistema de caja de recaudo, cómo cuadra, cómo llega ese arqueo, cómo tiene que presentarse a final de mes mi balance, son cosas que solo se dan cuando estás en la pequeña, porque lo puedes ver en un modo micro, ¿sí? No aprendes mucho de lo grande, pero la experiencia que te da en la técnica contable, en esa pequeña escuela es invaluable. Ahora, vas avanzando con el tiempo y con el tiempo vas cogiendo más experiencia y ya te vas perfeccionando en tu área, ¿sí? Y entonces te vuelves un ducho en inventario, te vuelves un ducho en nómina, te vuelves un ducho en costos, te vuelves un ducho en el temas de tesorería, porque hay gente que es muy buena en los temas de tesorería. Y le gusta. Que no Yo les digo, hace. en mi experiencia como tesorera fue la peor tesorera del planeta y más allá. Yo les digo con claridad, a mí el Señor me cuidó muchísimo en esa época porque yo entregaba, en serio, vea, yo tenía un señor que en esa época yo trabajaba en una empresa que el recaudo efectivo era, en esa época era exorbitante, pero la verdad era, para mí era exorbitante porque la tarea a la que yo estaba ¿cómo le digo? Me sobrellevaba, pero yo no dormía. O sea, yo era 7 por 24 contando plata, fajando plata, y no tenía ni cuenta moneda ni cuenta billetes porque la empresa era pequeña. La empresa era pequeña. Y entonces yo fajaba, contaba, organizaba, metía el egreso contable, una locura. O sea, era tesorera y desde la tesorería ya la Nunca se llegó a descuadrar, Doc. Espérate. Para allá va. Espérate que para allá voy. Espérate que para allá voy. Entonces resulta que a las 7 de la mañana tenía que tener la plata para entregar a las 7:30 para que digamos que los de seguridad se fueran con la plata para el banco o para las cuentas que yo tenía. O sea, que yo tenía que dejarlo todo listo en la noche, ¿no? Yo dejaba todo listo a las 2 de la mañana y volvía a las 6. O sea, era una locura. Yo no dormía sino 2 horas diarias. Durante 2 años no dormí sino 2 horas diarias. ¿Por qué lo hice? Bueno, por la necesidad, porque me encanta ser masoquista, porque tenía mucha energía y aguantaba el trote. Dígame cuánto bajé en ese tiempo, no bajé nada, ni 1 kilo. No mentiras, pesé 55 kilos al final de esa vuelta, estaba muy bonita, pero definitivamente era un desgaste. Y entonces el vigilante era muy querido y él le daba mucha rabia cuando llegaba y encontraba un pago con 200,000 pesos de más o 1 millón de más. Y ese señor era un alma de Dios, llegaba y me decía, vea, cuente bien, doctora, usted sí, ¿dónde aprendió? No, ¿dónde aprendió? Yo le decía, no, es que esto no me lo enseñó de la universidad. Otra vez, resulta que cuando uno está en la tesorería, antes a uno le llegan y le dicen, mire, vea, de 500,000 pesos para los gastos de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, por ejemplo, hay unos gastos pequeños que todavía no se ha definido qué hacer con ellos. Y yo tenía una serie de valecitos. Olga Lucía, páseme los gastos de tal proyecto. Entonces yo cogí y yo estaba contando plata, haciendo cuentas, haciendo egresos y haciendo cosas. Entonces yo llegué y le dije, sí, tengo, pa, y se lo llevo. En esos 5 segundos, yo seguí contando plata, fajando plata, y a mí se me olvidó que ese señor se había llevado unos soportes que sumaban 500,000 pesos. Al cierre de noche, claro, yo terminé mi trabajo, conté la plata, pues ya conté. Faltante de 500,000. 500 fui yo. Dios mío. Ilumíname. No. Y entonces hasta yo siempre he dicho, en la tesorería, en ese entonces ya la mitad de la clase. Lo sé, en la tesorería uno lo que aprende a ensayar es la cara de susto. Porque uno irá a decirle al contador, ay, me descuadré, empiezan a dudar de uno. Y después de que uno se da cuenta de que uno ha entregado 1 millón más, 1 millón menos, de vez en cuando, porque tampoco era todos los días, tampoco era tan mala.
Entonces yo dije, no, esto tiene que aparecer, pero no será hoy. Entonces yo todos los días ahí en la plata sumaba en la moneda, sumaba los 500. Moneda, ¿quién contaba esa maldita moneda? Si eran 10 millones de monedas, ¿quién la hacía contar? ¿No? Y Y de cuenta las papi a ver si encuentra los 500.000, a lo mejor ahí están. Porque a lo mejor también ahí estaban, porque es que la moneda es, maldita parece que criara y se recontracriara, o sea, la tesorería es una vaina de esa. Entonces ya llega el día y resulta que el gerente se fue y me dijo, oiga Lucía, volvió y me pidió exactamente los mismos gastos. Y gracias a Dios dije, ¿caíste en cuenta? ay, ahí él mismo está me el acordé escuadre, del claro. momento. Sí. Y entonces le dije, sí, no me digas, ¿y dónde están? En mi escritorio, ¿me los pasas, por favor? O sea, él sí sabía que estaban en el escritorio de él. Sí. Yo no sabía, era dónde estaba. Lo más gracioso de la vuelta era que ya había cerrado mes. Y entonces ahí es donde te encuentras a la contadora fastidiosa, ya se cerró mes y yo no te recibo eso. Pero yo me hice la boba, yo sabía que me iba a decir eso. Entonces yo ese día le ahorré dejé 2 días sin digitar. Dejé 2 días sin digitar. Para que le quedara un cerro así de papeles y en cada uno metí un recibo. Devuélvalo, Pero yo no me si descuadro. cuenta, devuélvamelo, no, porque era que ella decía, ya cerré y esto no te lo recibo, o sea, verás tú qué haces con eso y entonces uno pague. Entonces yo llegué, no, cogí, dejé 2 días de ir en cada uno, entonces ese es el tema, o sea, así se hace uno, así, esa es la operación, eso es lo que uno tiene que hacer. No, y más en esos tiempos de antes que todo era pago en efectivo. Todo. Todo Era en efectivo, o sea, todo complicado. yo les más. digo, yo agradezco profundamente la automatización, el esquema bancario del día de hoy, porque honestamente Facilita procesos. vivimos épocas muy difíciles. Por ejemplo, yo tenía una revisora fiscal muy querida, la estimo muchísimo porque me enseñó mucho a trabajar bajo presión, lo que tú quieras. Y entonces ella no me quería mucho en esa época, ahora me quiere algo. En esa época llegaban y me revisaban el IVA contra el tiempo, y eran 100, 200 millones de IVA por pagar. Entonces yo lo que hacía era que en la mañana, desde la mañana, yo tenía el mensajero ahí pendiente. Si la doctora lo firmaba, porque no podía pagar ese IVA sin que le diera el visto bueno, si la doctora firmaba, se fue. Y si me lo cambiaba por debajo de la puerta del banco, ¡fum!, le tiraba el litográfico, tocaba. O sea, no, es que en esa época era tocaba así. Yo llegaba a las 4 de la tarde, ya lo había terminado porque siempre me dejaba llegar. Digamos que la culpa, decía ella, me la echaba a mí, pero pues también era que honestamente siempre llegamos al final de la hora y el minuto y ella no le daba el visto bueno, no sé si lo hubiera revisado, no sé, no me consta, pero siempre me tocaba. Y entonces, ¿qué me tocaba a mí? Yo, previendo los temas, lo tenía pegado, pendiente, esperándome, y le tiraba el recibo por debajo de la puerta al mensajero que estuviera en el banco. O sea, ahora no, ahora ya hizo una transacción electrónica, ya, virtualidad. Bueno, yo creo que si o sea, hay una cosa allí y también considero que coincidimos, es que conseguir trabajo en esta rama de la contaduría pública es relativamente fácil. Y algo que dijo Jessica es que hay que tener humildad cuando estamos aprendiendo, porque realmente si nos estamos graduando, si no tenemos experiencia y la necesitamos, hay que empezar a escalonar. Nosotros que estamos acá y que tenemos, digamos, esta experiencia, que hemos construido empresa y que hemos llegado a donde estamos, nos tocó empezar desde esos escalones, desde abajo, desde auxiliar contable, desde ganarnos un mínimo, desde pegándole al contador o ni siquiera al contador, al asistente contable, porque muchas veces era la persona que podíamos como llegarle. Entonces, pero si usted está estudiando contaduría pública, créame que por trabajo es muy difícil que vaya a barato. O sea, muchas posibilidades hay para salir adelante, salir a flote, ganar experiencia y buscar ese estilo de vida que usted realmente quiere tener. Bueno, Jessy, sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, después de semejante tema entrar en este. Bueno, A ver. En este va a abrir mi colega
Olga Lucía Gil, Cuente, que cuente. tiene bastante lana que cortar en el tema y es las nuevas herramientas que podrían reemplazar al contador y a los tributaristas. Oh, sí. No, el fin de la contaduría pública, el fin del revisor fiscal, el fin de eso es como cuando dijeron que Skynet un día iba a tomar el control de todas Para las. allá iba yo. Y sí, eso es, Se nos metió haga de Skynet cuenta, a la contaduría. Skynet va a tomar el control y las IA, máquinas van a manejar esto. inteligencia artificial. No. Mire, la va a mejorar. La verdad, si algo que me ha enseñado la vida es que, y de una persona que viene ejerciendo desde hace 20 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo empecé cuando era litográfico y gracias al Señor, cada vez que existe un cambio ha sido para mejorar, porque si así trasnochamos, ahora imagínense sin avances tecnológicos. Ahora, hay un avance muy interesante que me parece bonito compartirlo, por ejemplo, y es el tema de la contabilidad, del método de la contabilidad cuántica, los sistemas cuánticos, que es ya los sistemas que procesan un nivel de información absurda en nada. Pero es que ahí es donde nace la verdadera carrera del contador. El contador no es el técnico contable, el técnico contable déjeselo al sistema. Ahora, por ejemplo, yo incluso vi una empresa que me pareció, cuando estábamos desarrollando la plataforma de nosotros, desde Ready, entramos también en contacto con unas plataformas que se han desarrollado y hay una plataforma incluso que usted le pasa la facturación usual de una empresa que generalmente tiene ciertos proveedores y llega a cierta forma de facturación. Y el sistema simplemente usted monta la factura con una especie de escáner y lo que hace el escáner es coger todo lo que la factura le discriminó, ¿sí? Y de una vez llevarlo a la matriz. Ahora, Discúlpame toda la cucharada, Sí. o sea que ya no es como en esto, o sea, como se hace o como lo hacemos nosotros, que No. ponemos la factura ahí 2205 no, crédito, exacto. o sea, lo escaneo Le ya escaneo y el sistema automáticamente me va llevando el tema. Ahora, Los sin valores. ir más allá, ya estamos en la era de la facturación electrónica, señores. Yo puedo divinamente pedirle a mi cliente que me mande el plano de su facturación electrónica conmigo. ¿Y qué hago yo? La subo a mi sistema y no necesito estar digitando uno por uno. Entonces, hay muchas cosas que a nivel de tecnología han dado un cambio que es para mejorar la tarea del contador. Porque es que la tarea del contador es analizar, es generar un proceso que nos garantice estados financieros razonables, comparables, técnicamente claros y bien valorados. Y es que si uno está pegado de la técnica contable, no necesariamente es porque es muy eficiente o muy bueno, sino porque generalmente hay una falla en la automatización de los procesos que te obliga a hacer cosas manualmente. Entonces, no, la tecnología está para apoyar la tarea y siempre existe el factor humano. No hay un algoritmo que reemplace una apreciación financiera. Hay incluso la razonabilidad financiera, hay muchos sectores donde la ley mismo te dice cuáles son los indicadores que debe tener tu empresa para seguir funcionando en el sector o si no, no lo avala. Entonces, ni siquiera es eso, es entonces ahí es donde entra la tarea del contador. Yo contador, yo financiero, le digo a mi cliente, mire, no sé qué tienes que hacer, pero tenemos que mejorar o te doy esta idea. Baja costos aquí para mejorar este indicador. ¿Por qué? Porque estamos observando que vas a quedar por fuera de una licitación o vas a quedar por fuera de los rendimientos del sector que el sector te obliga a tener. Entonces, ahí es donde entra la tarea nuestra. Nuestra tarea es analizar la información y es generar un proceso razonable, un proceso estable y claro, coherente y estándar para garantizar que esos datos nos den una representación razonable y fiel de la empresa. Y yo le digo una cosa, por lo menos aquí en Colombia este tema va a pasos agigantados porque el tema de lo que usted decía ahora, la facturación electrónica, ya es algo de lo que la DIAN tiene conocimiento. Usted vende algo, inmediatamente la DIAN sabe que usted vendió, generó unos ingresos y la contraparte tuvo una compra, unos gastos. Allá la DIAN está enterada. No era como antes que se hacía una factura de talonario y la DIAN ni por enterada estaba si esa factura la contabilizaron o no. Ahora ríete de la época en que el gerente le decía, yo no pago ese IVA. Y entonces hágame el favor, mire a ver qué tiene que hacer. Y cogía la factura y decían, anula esta y cambié este que fue y no salió esto, sino que salió esto. No estoy hablando
Eso, hay cosas que han tocado que quien te obliga al Fuera de la técnico. realidad no estamos. Fuera de la realidad no estamos, pues aquí no nos vamos a lavar la cara con bobadas porque pues no, estamos entre adultos. Eso, hoy, Y entre adultos hoy en profesionales. día esa situación usted no lo puede hacer. Ahora con porque la facturación no, electrónica, no. ay, o ¿qué sea, qué? es más No, rígida la información. oigan a mi tío. Y con el siguiente paso, que es nómina electrónica, también, o sea, Excelente. la DIAN prácticamente se nos está volviendo como especie de un Skynet de Terminator porque te está cogiendo ya mucha información y vos ya no vas a poder, como se dice, No. lo que se hacía anteriormente, Tú- que era esto Pero sí, mira, esto no, pero ya la venga, DIAN lo sabe es que ahí todo. es porque nosotros tenemos el tema de nosotros tenemos que hacer nada. Lo que va a lograr esto es que el gerente, el dueño de la empresa, tiene que tomar conciencia, ¿sí? Es para eso que se hace. Entonces, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente, mire, señor, qué pena, lo que usted quiere no se puede. Porque si usted lo hace, está en este y este riesgo. Sí. Entonces, el señor, el gerente o el empresario es el dueño del riesgo. Siempre lo he dicho, vea, grábense en eso en su cabeza todos, todos. ¿Quién es el asegurador del riesgo? El gerente, el empresario, la junta directiva. Ellos son los que definen por dónde se quieren ir, pero el problema tuyo es aceptar cosas que son inaceptables o negociaciones que son inaceptables. En este caso, con el esquema de la facturación electrónica y con lo que se viene en nómina electrónica, cualquier tratamiento que te digan que se hace porque el gerente quiso, porque la junta le pareció que necesitaba bajar costos y se pegó de lo que no era, pues ya no se puede hacer. Ya no. ¿Por qué? Porque el problema es para ti como contador y para el empresario también, porque él va a tener que pagar el doble y va a tener que tener un proceso penal que posiblemente pueda salirle por esos temas. Entonces recuerden que ya no es tan sencillo. Antes le decían a uno, cambia la factura, doctora, cámbiala. Y decía, pues no había medios magnéticos. El Pero problema que tenemos ahora nosotros, no. Doc, es que, y a mí me pasó hace unos meses, y es que los empresarios de los negocios que están en crecimiento están enfocados en que la contabilidad era como antes. Entonces ellos dicen, es que mi anterior contador, hubo uno que me salió, es que hace 40 años el contador de mi papá compraba zapatillas en San Andrés, en Cali, y las hacía contabilizar como gastos deducibles de la empresa. ¿Y por qué yo eso no lo puedo hacer ahora? Si hace 40 años sí se hacía. Yo lo único que hice fue rascarme la cabeza y pensar cómo le explicaba que hace 40 años, pues no, ni siquiera las computadoras eran tan populares, porque prácticamente no estaban por tan ejemplo, evolucionadas. en el tema de también facturación. es tratar de cambiar ese chip de los empresarios, es muy complejo. No, O sea, y yo les digo una cosa, por ejemplo, el tema de inventarios con facturación electrónica, si es que la DIAN ya sabe que se vendió con IVA y que se vendió sin IVA. ya no hay nada que hacer. O sea, ya por producto, tú no puedes entrar a cambiar porque el otro le dio la No, gana. Ya no. O el señor recibió el producto grabado y tú recibiste el producto sin grabar. O sea, ya no se puede. Entonces ahí hay cosas que hay que tener muy, muy, muy claras de que ya hay cosas que gracias a Dios existe la tecnología. Porque la verdad, a mí lejos de parecerme un problema, me parece una solución. Cuando el Estado más se acerca a la realidad económica de la nación, es una solución, tanto a nivel de impuestos, como a nivel de operación, como de entrar en conciencia de los empresarios de que ya tienen que darse la pela y pagar lo que es, y no ponernos a nosotros en un juego cruzado, asumiendo un riesgo que es innecesario, porque, hombre, para eso estamos. Yo quiero allí, doctora Olga, hacerle una pregunta. Usted que conoce bastantes partes del mundo y de este país y bueno, que es muy interesante que yo creo que toquemos este tema y es el miedo que le da a muchas personas. Y es que lo que se habla es que en otros países, digamos que el tema tributario está muy estandarizado, Sí. está todo muy bancarizado. Entonces a ti prácticamente lo que te llegan son unos unos impuestos y te dicen, vea, usted tiene que pagar esto de impuestos. Entonces la pregunta es, si eso se generara aquí en Colombia, que es a donde creo que se quiere llegar, la contaduría pública, la parte tributaria tendería a desaparecer. ¿No valdría la pena hacer una especialización en tributaria? ¿Qué opina usted? Para mí, al contrario, fortalece más la parte tributaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos,
Por cada compra que tú haces, a ti una vez te están descontando impuestos, Ajá. ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que pasa acá, el que hace su declaración, pues tiene, si la hace bien, utiliza el formulario adecuado y está claro en lo que es su actividad económica y está claro en qué se puede deducir y qué no, y qué tiene beneficios y qué no, pues lógicamente va a tener una mejor rentabilidad tributaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los esquemas que me llamó poderosamente la atención fue las LLC. Resulta que las LLC pueden descontar tributariamente la educación de los hijos. ¿Dónde se hace eso aquí en Colombia? Entonces, claro, vaya usted, dígale a un empresario aquí en Colombia, vea, le tengo para que descuente la educación de sus hijos. Y dice, ay, pero entonces, ¿con cuánto no vale $7,000 o $20,000 la creación de una empresa? Ay, eso tan caro. Y le digo, pero por favor, estás descontando la educación de tus hijos, estás teniendo un vehículo financiero, jurídico y tributario para descontar la educación de tus hijos en cualquier parte del mundo. No. Encuentra el pero. Ellos no, ellos lo que ven es una salida de efectivo impresionante y dicen, no, pero eso no es bueno. Entonces, pero vale tanto. Y la quiere conseguir más económica. Entonces, ahí es donde uno lidia mucho con el empresario porque ellos quieren la casa de 300 millones, pero valiendo 70. Es sí, que, ¿sabes qué es lo que pasa allí, Doc? Que digamos, a diferencia de un país del primer mundo como Estados Unidos, a nosotros, que somos tercermundistas, es que en el primer mundo vos pagas impuestos y vos ves el resultado del pago de tus impuestos, ¿ya? Se refleja. O sea, vos lo ves en seguridad social, lo ves en tu sistema de salud, en educación, ¿ya? Pero mientras aquí en Colombia vos pagas los impuestos y ves las cosas peor de lo que ya estaban. No se ve. Entonces, por ningún lado. ¿Qué pasa? Que la gente en otros países está muy dada a pagar los impuestos sin dolor porque saben que eso se está reinvirtiendo en su país, mientras que vos aquí en Colombia pagas impuestos y cuando menos pensás es que nos abudinearon todos los impuesticos que nosotros pagamos. Freddy, y es Y que eso es lo que duele. allí haciendo un paréntesis, creo que hasta en Estados Unidos escuché que iban a sacar una política que los mismos ricos dijeron, no venga, nosotros pagamos más impuestos. Sí, porque no, es que, de hecho, el éxito de Trump técnicamente, porque todo hay que decirlo, Trump tuvo un éxito increíble a nivel tributario porque rebajó el impuesto de renta y, por ejemplo, había muchas empresas que se han ido a Irlanda porque allá era el 9% nomás. Entonces Trump les dijo, mire, ya sabe que vuélvanlas y póngalas acá y tributen acá y se las dejo a tanto. O sea, que creo que con la diferencia, pues era mucho mejor traer la plata en Estados Unidos. Y muchos empresarios aprovecharon el tema y eso, digamos que y retornaron. Todo se puede decir de Trump, pero el tema con la economía creo que fue bien manejado. Ese man es un teso en los Lo que negocios. pasa es que, no, el hombre no es un teso en los negocios. ¿Usted quién le dijo esa mentira? Para mí sí, no, mi amor, no señor. Pues tiene buenos asesores, tiene buenos asesores. No, señor, lo invito a que se vea y invito a la comunidad. Ese spoiler. Hay un documental en Netflix que se llama Dirty Money. Sí. El capítulo 6 habla de Trump. No he llegado a ese capítulo. Y es perverso, muy bueno. Es el peor empresario, un hijo de papi. Pero tiene plata. No, tiene plata. Vea, ese hombre se ha quebrado cualquier cantidad de veces. Y escribió libros con Robert Kiyosaki, pero es que es como el tema de Robert Kiyosaki. El que me diga a mí que Robert Kiyosaki es el mejor financiero del planeta, por Dios, lo único que hizo fue un libro para enseñar a la gente a caer en pirámides para ser el empresario mismo. Sí. O sea, todo el mundo sabe que a Robert Kiyosaki ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, Niño Rico, fue que lo lanzó pobre, a la fama. Se lo entregó, fue en los menonitas. Te vas a volver viral con eso. O sea, ese pedacito se va para mí. Pero todo el mundo sabe eso. En una cosa, perdón, me retiro un ratico. Pero es que para los que nos están viendo en este momento, si usted quiere saber cómo es la parte tributaria en Colombia, es este libro gordote que parece una Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento. No, y cuando está comentada. ¿Y saben por qué? Nuevo Testamento también. Porque aquí hay leyes viejas que las han ido derogando y esa ley que derogó está derogada por otra y otra. Entonces, vos para ser un buen tributarista te tenés que conocer la mayoría de este libro. Mientras que si vos vas a ver el estatuto tributario de otros países, puede ser un librito allí, de delgadito. Y ahí está toda la norma tributaria. En cambio, nosotros vamos archivando todas las leyes del recuerdo aquí
y una cosa te lleva a otra y vos puedes leerte todo el artículo de una página y media y al final dice derogado. Entonces el tema tributario en Colombia, a diferencia de otros países, que otros países simplifican mucho la parte tributaria porque van al grano, van a lo que es, pero aquí en Colombia miren nada más esta cosa tan ancha, imagínese uno cargando esto en el maletín. No, y esa carga tributaria que tenemos hoy en día en Colombia ha hecho que muchas empresas salgan de Colombia. No, es absurda. Y afecta a la economía. Bueno, y yo entonces quiero pasarle la papa caliente a Efreidi y hacerle la pregunta puntual. Efreidi, ¿tú consideras que la contaduría pública en cuanto a la parte tributaria puede desaparecer en Colombia a un tema futuro? O sea, si llegamos, digamos, a esos niveles que estamos haciendo ahora de facturación electrónica, de bancarización, etcétera, si crees que puede desaparecer a futuro y cuánto sería ese futuro si crees que es así. No, en mi opinión, la parte tributaria, así por más que la automaticen, eso nunca va a desaparecer. Porque si te soy sincero, el estatuto tributario tiene unas normas que juegan a favor de los ricos, ¿ya? Y los ricos son los que pagan unas asesorías súper buenas para utilizar todas esas estrategias a su favor y poder sacar sus capitales a otros países y no pagar impuestos aquí en Colombia y llevarlos a paraísos fiscales y solamente pagar una administración y se evitan pagar el impuesto de renta aquí en Colombia. Entonces eso nunca va a desaparecer porque aquí en Colombia siempre está la ley del más vivo, ¿ya? Entonces yo trato de aplicar toda mi malicia indígena o toda mi viveza para no pagar impuestos. Ya no tenemos la conciencia de que pagar impuestos es para mejorar la situación del país. Tenemos la conciencia de que los impuestos están para pagar menos impuestos, ¿ya? Porque no quiero reinvertir en mi país. ¿Por qué? Porque la corrupción nos tiene llevados. No, pero con o sin corrupción, realmente la cultura de no pagar dentro del país o de pagar la tributación menor siempre ha sido una cultura muy de los empresarios. Sí, de todos, sí. Ni siquiera, y siempre hemos dicho, así colocan el impuesto al 20%. Siempre va a estar el empresario que dice, venga, ¿y cómo podemos bajar eso un poquito? ¿Cierto? Y podemos estar al 20, podemos estar al 15 al impuesto de renta y siempre vamos a preguntarnos, ay, venga, ¿cómo podemos bajar eso un poquito? Siempre va a ser esa posición. Entonces, el estatuto tributario, digamos, las normas tributarias están para poder identificar cuáles son las medidas donde el empresario sí puede bajar un poquito. Por ejemplo, hay donaciones que pueden hacerse y te tienen unos descuentos interesantes y le estás aportando un campo le estás aportando. O lo que hablamos en la charla pasada de los impuestos por obras. Exacto, obras por impuestos. Obras por o impuestos. por ejemplo, cuando yo me meto en un proyecto con Colciencias y patrocino un emprendimiento de los empleados de mi empresa a nivel que este emprendimiento pues tiene un tema educativo, un corte educativo y lo estoy mandando a través de Colciencias. Entonces yo puse a participar este desarrollo y lo estoy patrocinando y le estoy pagando. Esto también puede tener un descuento tributario. Lo que pasa es que ahí es donde yo digo, si el empresario contrata buenos tributaristas, pues va a tener objeto de esos beneficios, pero no es el córtele aquí, es simplemente, sí señor, tranquilo, descuéntese eso que se puede, o subámosle aquí porque hay contadores, no, me consta que dicen, es que force un error aritmético. Y entonces meten es en serio, los hay. El tributario, y fue la mega, ¿cómo se llama? El mega concepto tributario, porque he visto eso también en empresas, que me parece increíble, yo monto una empresa para semejante concepto tan malo. Y entonces dices que montele un error, presione un error aritmético y con eso ya le bajó el impuesto. Y es que no es así. O sea, son cosas que no se dan así. O sea, siempre les he dicho, desde que sea dentro de la norma y la legalidad y es el soporte. Por ejemplo, el tema de la seguridad social, de cuando yo te contrato personal discapacitado. Si yo, por ejemplo, tengo personal que tiene, ¿cuántas personas en el mundo no pierden un ojo o tienen esta miopía que pierden un ojo? Y esto ya, si yo lo mando a validar, te da un 25% de discapacidad o más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una persona con cierto grado de discapacidad certificado por la ARL y entonces, ¿qué sucede? Ese salario de esa persona va por el 200%. Esas son cosas que se pueden hacer, que todavía están en el estatuto tributario. Lo que pasa es que para hacerlo, porque ahí dice, ¿no?
pero todo requiere un proceso. No es que yo coja el ojo de esta, ay, sí, tu ojo está malo, venga, optómetra, revísenlo y saco un certificado chichi y digo, listo, con esto. No, tampoco es así. Eso tiene un proceso, tiene una certificación y tiene que tener un soporte para justificar la declaración de renta para yo poderme tomar ese descontable de más. Pero Sí. entonces, Bueno, les digo, un buen tributarista lo hace. Bueno, y para finalizar ese punto lo vamos a finalizar aquí con Jessica. Sin embargo, ella en una charla pasada dio también pues un punto de vista que me parecía muy válido, que ella decía que cuando usted se gradúe de contaduría pública, empiece a estudiar temas tributarios, empiece a estudiar tema tributario y tema de auditoría, que eso le va a dar un plus grandísimo a usted en la profesión. Y además yo quiero agregar algo, y es que no les dé miedo, digamos, hacerlo, o sea, con estas herramientas tecnológicas y todo eso, asimismo vamos evolucionando nosotros como contadores, o sea, nosotros no nos vamos a quedar allí, pues, por una herramienta tecnológica. Jessy, yo te quiero cambiar un poco esa pregunta, como ponértela un poquito al revés. Tú a una persona que terminó su carrera de contaduría pública, ¿le aconsejarías hacer una especialización o maestría en tributaria? Totalmente, totalmente. Pienso que es una de las especializaciones esenciales en la carrera, porque es que hace parte del contador liquidar impuestos, realizar esa depuración de impuestos, esa proyección. Hoy en día, técnicamente el revisor fiscal y el auditor audita, aconseja, guía, pero el contador es el que ejecuta. Entonces, si digamos, el enfoque no es realizar, no es ser auditor, revisor fiscal y ser contador, para ser un buen contador se tiene que tener un buen conocimiento en la parte tributaria y de impuestos. Eso es un plus. Adicional, pues, para completar, ¿qué quiero decir? Estas eran las herramientas, todo eso de lo que hemos hablado, jamás va a reemplazar la capacidad de análisis del profesional. Esa hermenéutica, esa interpretación, ningún software, ninguna herramienta la va a reemplazar. Por eso considero que mientras más nos preparemos, podemos estar muy lejos de ser reemplazados por una herramienta. Pero todo depende de, bueno, si no le gusta leerse esa Biblia de Antiguo, Viejo y Nuevo y Futuro Testamento, Sí. Hay muchas herramientas. Están bueno. los videos de YouTube, están los videos. Si no eres bueno para leer, hay muchos videos de profesionales que hacen resúmenes de normas, que hacen esa hermenéutica que es tan compleja de interpretar. Por ejemplo, hoy con mi colega tuvimos un debate toda la tarde. Toda la tarde. Entonces, es ese tema, es la interpretación, pero entonces si escuche, lee, si no te gusta leer, ve videos, pero prepárate. Y al final ¿ya? también, audio, ¿cómo es? El audiolibro del Toma El Estatuto. audiolibro del No, Estatuto. pero al final también uno tiene que tomar una decisión de riesgo, porque lado me voy. Exactamente. ¿sí? Y uno tiene que ser consciente de que uno estaría tomando una decisión de riesgo en cualquier área en el espacio tributario, pues uno está expuesto a tomar decisiones de riesgo. Siempre les he dicho, no se queden tampoco con lo que escuchan, o sea, traten de ir a la norma y leerlo. Así, digamos que no lo van a coger de una, pero van a ir teniendo un acercamiento a esa jerga, a ese tipo de lectura, y en algún momento del camino vamos a tener un avance en nuestra interpretación. No se coge de una, es como el que coge la NIC 1 de una vez y cree que va a salir experto en NIC, o va a leer la 40, o va a leer la NIC 12 y va a quedar listo para la foto. Pues no, eso no pasa. De hecho, uno se duerme en las primeras estudios con la norma internacional. A mí me tocó, mi primera especialización, coincidencialmente, entró con la ley 1314, que fue la que estableció el tema de la norma, la adopción de la norma internacional. Y entonces empezamos a leer norma internacional. El profesor daba una clase que yo me dormía en ella. Yo literalmente, y yo cogía la norma y me dormía con la norma. Y a mí me tocó coger la norma. Empezaba como de atrás para adelante, cogía lo que la gente decía o escribía o criticaba de la norma, ¿sí? Y ahí con todos los comentarios, todo lo que había alrededor, toda la bulla, me iba a la norma. Y digamos que como ya tenía tanto chisme anticipado, cuando leía la norma le cogía más amor.
a la lectura. Ujú. Pero siempre comienzo con eso, o sea, yo miro alrededor y después me concentro en la norma, cojo tu apreciación, la de otras personas y que tienen buenas apreciaciones, que parecen muy acertadas, cojo las que más me parecen acertadas, las que más se acercan a mi criterio, a mi forma de actuar, y después me voy y yo tomo mi decisión leyendo la norma. Tomo lo que dice y lo asumo, y me parece que es un método que me ha servido muchísimo para poder aplicar, porque todo en nuestra profesión son normas. Toda Exacto. nuestra Sí, aplicación así es. es Hay que normativa. estarnos actualizando mucho, y adicionalmente algo con lo que me he encontrado mucho con colegas de hoy en día es que se han vuelto muy mecánicos y no Ujú. analizan. No, siempre han o sido sea, mecánicos. y no analizan. ¿Qué se Entonces, han una vuelto? invitación también es, aparte de que actualícese, estudie, es analice lo que está haciendo, no sea tan mecánico de que porque uno le dice débito y crédito, pero no Exacto, analiza, sí. Es no que la analiza lo que técnica está contable, registrando, la el técnica rubro. contable no tiene que ver Exacto. con la operación que estamos haciendo. La técnica contable es una forma de digitación, Exacto. pero el análisis que El tiene análisis, que estar claro el es rubro a dónde se tiene que llevar, eso es análisis, que, es Bueno, y conocer que las es parte normas. que sabes estoy. una cosa allí para complementar lo que ustedes están diciendo, y me parece interesante que Olga decía, es que siempre ha sido así. Yo creo que precisamente la carrera está evolucionando a eso, a que es que usted ya no es mecánico, usted No, tiene que usted tiene que analizar. ser pero análisis. Y algo a eso se que, le da la norma internacional de verdad. sí, y algo que me parece chévere y que vamos a tocar en este siguiente tema, bueno, muchas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión, Que los que nos siguen están escuchándonos siguiendo, debatir. los que le dan me gusta a la publicación, a la transmisión que estamos haciendo. Y nos escribe Yohilga, no sé cómo se pronuncia bien, bueno, ahí me disculpas, y que me No, pero parece sí, interesante, y es que los contadores son aliados estratégicos del empresariado. Es muy Y cierto. así es como lo deberíamos de mirar nosotros. Y yo creo que por eso, y vámonos con esta siguiente pregunta que fue la que preparamos, es ¿cómo aprendo a cobrar mis honorarios? ¿Cómo hacer cuando yo ya me gradué de contaduría pública y un empresario me llama y me dice, venga, ¿usted cuánto me cobra por llevarme la contabilidad? ¿Usted cuánto me cobra por asesorarme? Y estamos como en ese punto de que no sabemos cómo cobrar. Y yo sé que la doctora Olga tiene, mejor dicho, para contarnos de eso impresionante, porque ella tanto nos ha enseñado y hemos aprendido bastante, y yo quiero hasta que finalicemos ahora con ella, pero quiero que empecemos, Freddy, contigo. ¿Tú cómo cobras, Freddy? ¿Cómo hacer un contador para cobrar sus honorarios de una forma justa, digna y pues de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Siguiente pregunta, amigo periodista. No, no, mira, la situación es esta. Vos tenés que fijarte, un contador público tiene su rango de contador público y tiene un rango adicional cuando tiene una especialización, ¿ya? Cuando tú vas a prestar un servicio enfocado en tu especialización, tu valor hora va a costar más, ¿ya? Sí. Porque tú estás especializado en esa rama. Entonces, si yo soy especialista en impuestos, mi hora en impuestos va a ser mucho más alta, más costosa, ¿ya? No cara, sino costosa. ¿Costosa por qué? Porque nos hemos estudiado este libro para poder dar a usted las mejores estrategias para la parte tributaria, persona jurídica o persona natural. Cuando ya son temas de contabilidad, pues el precio por hora varía, en mi criterio, de diferentes formas. La primera, ¿cuántas horas necesito yo para poder atender a ese cliente? ¿Ya? Sí. Ese es un tema. Y segundo, estamos en una situación en donde hay empresas que un mes pueden tener un alto volumen de ventas y eso va a requerir más horas hombre de trabajo y pueda que al siguiente mes tenga muy pocas operaciones y entonces el valor de los honorarios pues así también van a disminuir, ¿ya? También influye mucho si la empresa donde tú vas a prestar un servicio tiene un auxiliar contable o no lo tiene, o ese lo vamos a poner nosotros o cómo va a funcionar esa parte. Entonces difieren, son muchos factores, la verdad. Yo no puedo llegar y decirte a ti, yo cobro la hora en tanto valor, no, porque eso influye muchísimo en qué tanto trabajo se debe hacer. Pero te voy a hacer una pregunta metiéndome un poco al rancho. ¿Tú tienes un mínimo para tus honorarios? Sí, claro, hay un mínimo. Hay un mínimo, y yo creo que eso me parece interesante, porque bueno, digamos, cuando vemos el tema, bueno, no sé, con Jessica, que he podido ver su tema de auditoría, ¿cierto? Ella tiene todos sus formatos
y tiene cuánto le va a trabajar a cada cosa, entonces yo a esto le voy a dedicar una hora, a esto le voy a dedicar otra hora, y ella saca un tema de un presupuesto. Pero ¿cómo hacemos cuando llegamos a enfrentarnos a prestar un servicio de outsourcing contable, que es lo que sale en el diario vivir de las personas? ¿Cómo hacemos para tener un mínimo para cobrarle a una persona y no sea como esa guerra del centavo de la que tú mismo hablaste? Bueno, en ese tema uno tiene que revisar primero. Yo no puedo que una empresa me diga, llévame el outsourcing contable, ¿cuánto me cobras? Sin antes yo haber evaluado los estados financieros de esa empresa. Y la ¿ya? cantidad de plata que mueve. Y la Sí. cantidad de plata que mueve, porque es que Los siempre llegan, empleados. sí, la cantidad de empleados, porque es que siempre llegan diciendo, esta es una empresa pequeña, Son 10 factura muy facturitas al poco, mes. no se mueve mucho, Sí. y entonces cuando uno empieza en esto, uno se engancha, y cuando uno va a ver, pues no era un enanito, sino un monstruo, entonces tú dices, pues puta, me di en la cabeza. Pasa. Pasa. Pasa, Más de uno nos ha pasado. eso Uno a peca por to- inocente. sí, eso a todos nos va a pasar en todos nos ha esta vida en pasado. De hecho, algún momento. hasta todavía nos pasa. Ajá. Es Sí, injusto, de pero hecho. pasa. Exacto. Uno llega y no, comienzan a llorar, a llorar, a llorar. Uno dice, Pero bájele. ¿en pero cuánto? bájele, pero bájele. Entonces uno dice, "Ay, bueno, vamos a ver si dejamos ir el cliente. No Me lo tienen dejamos parqueado ir". el Ferrari ahí afuera. Entonces, enfocándonos otra vez, uno tiene que revisar mucho eso. Tú no puedes llegar y decir, no, yo te cobro tanto sin antes evaluar los estados financieros, los movimientos de esa empresa, porque es como el tráiler de la película, o sea, es como el pre de lo que tú Si te vas a digo, enfrentar. si una empresa ya, yo pienso, o sea, si una empresa ya, por ejemplo, tiene más de 3.000 millones de pesos en ingresos, que ya lo obliga a tener revisor fiscal, ¿sí? Y te dicen, mira, es que quiero ya el outsourcing contable, que no creería que es chistoso, pero ocurre que hay empresas que se les mete esa idea en la cabeza de que no llevan el outsourcing contable. De hecho, en Estados Unidos hay empresas dedicadas a hacer ese outsourcing contable. Sí. De hecho, y es bien pago. Lo que pasa es que allá es bien pago. Acá es como que aquí lo quieren hacer, pero por mínimo. Bien pago, Ajá. pero son más desordenados. Ah, no, son muy tranquilos. No, es que el gringo es muy tranquilo. O sea, yo le he visto el tema y es que es muy sencillo. Como tampoco es como tan matada la cabeza, entonces es Eso muy estaba sencillo. pensando, y por cierto, En hacer cambio, una, acá es como un tenemos- régimen simple de Allá tributación, tenemos podría como ser. un exceso de normatividad. Es que aquí tenemos tanto exceso de Es lo que decía normatividad, Freddy ahorita, tan o sea, pegados a la norma, tan pegados al esquema, tan pegados a tanta cosa que cuando somos eficientes, que no podemos ser eficientes, o sea, no podemos ser eficientes en la tarea. Entonces también eso nos obliga a dedicar, si vamos a hacer un outsourcing contable, entonces hay tareas y hay empresas que requieren cierto nivel de eficiencia y de trabajo y de gente para producir. Si yo tengo una empresa que va a facturar más o menos unos 3.000 millones de pesos y me dicen que factura más o menos unos 3.000 millones de pesos, maneja inventarios, ¿cierto? Y te dice un outsourcing contable, yo le digo, listo, yo le montaría un sistema de facturación electrónica que vaya avanzando y ese primer trabajo le cobro una plata, porque estoy montándole un esquema de trabajo automatizado, donde esta empresa va a trabajar y ahí, y no es poquita, la voy cobrando. Se quita el proceso manual. Donde le quite la manualidad y desde la operación capturo todo el trabajo para que esta empresa no tenga que hacer nada manual. Si estamos trabajando ese tema. Y eso lo empaqueto en un valor. ¿Por qué? Porque es que es una empresa que nunca más va a necesitar, que hasta puede cambiar Es un proceso de contable, implementación. pero va a quedar con su proceso Total. arriba, ¿cierto? Exactamente. Y ya el resto que es el procesamiento del análisis de la información, le cobro una tarifa adicional. Pero digamos que esos son temas que como decía Freddy, dependen de la... O sea que según del eso, esquema. lo que ustedes dicen, recogiéndolo, es que para yo establecer unos honorarios para una empresa, lo primero que tengo que hacer es revisar su realidad económica y sus estados financieros. Total. No, Claro, porque es que ahí. no es lo mismo ¿Cuál una es el empresa de checklist? 500 millones ni una empresa de 100 millones de Exacto. diarios de venta o de mensuales de venta que una empresa de 1.000 o 2.000 o 3.000. Digamos, no en es lo nuestra mismo. experiencia, ¿cuál es el checklist? Que se los podemos dar como tips. El checklist de información cuando usted le piden una propuesta o le invitan a ofertar para un outsourcing contable o para una auditoría es, lo primero que tiene que pedir son la última declaración de renta, los últimos estados financieros, la última planilla pagada, eso es esencial, la Cámara de Comercio
y obviamente el RUT y la cédula del representante legal. Con eso usted, con esos los 4 primeros que son la declaración de renta, los últimos estados financieros, mejor dicho, con los últimos 3, con la planilla, ahí usted ya tiene una base para hacer ese cálculo de cuánto cobrar. Adicionalmente, algo muy importante que yo los invito es el cobro también va muy ligado al conocimiento. Uno cobra por lo que sabe. Entonces, no se desvaloren tanto. Si usted tiene años, tiene conocimiento, tiene el nicho, sabe que es muy buen profesional, cobre de acuerdo a su conocimiento, cobre de acuerdo a su valor, porque ya usted ha venido preparándose para esto, ha estudiado, ha tenido una experiencia laboral, y si ahora ya quiere ser independiente, entonces póngale un valor mínimo, que aquí Freddy nunca nos lo contó, un valor mínimo, pero de acuerdo al valor de su conocimiento. ¿Saben una cosa que quiero que hagamos ahora para que sea un tema práctico? Que coloquemos algunos ejemplos de empresas y cuánto le cobraríamos. Sí, ¿Cuánto se le cobraría a esa empresa? Allí nos hicieron una pregunta Mafe Torres, y nos pregunta, ¿existe algún inconveniente entre firmar un contrato en dólares y facturar en pesos colombianos? No, es que yo facturo en pesos colombianos. No siempre la factura siempre va a salir en la moneda local, ¿no? Exactamente. Mi factura. Lo que pasa es que sí, claro, existe, ¿cuál es la situación? La situación aquí es dependiendo de dónde yo estoy firmando el contrato, porque aquí sí tiene que ver, el tema es de los convenios de doble imposición. O sea, si yo estoy teniendo un contrato en dólares, generalmente es porque estoy haciendo una transacción con una empresa extranjera, ¿cierto? Si no, no habría necesidad de trabajar con dólares, porque la moneda colombiana es la moneda nacional es el peso, ¿cierto? Cierto. Entonces, si yo estoy trabajando un contrato en dólares, significa que estoy haciendo una transacción con una moneda extranjera o una empresa extranjera. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar allí? ¿Cuál es el convenio que está? ¿Cuál es el convenio de doble imposición que nos cobija en esta operación? ¿Por qué tengo que revisar esto? Porque es importante para el esquema ya de quién es el que va a pagar el impuesto. ¿Qué va a pasar con esta facturación? ¿Qué impuestos están atados a esa trazabilidad? ¿Cierto? Y eso es lo importante para analizar dentro de la operación. Sí, o sea, sí. Yo facturo, si yo soy el que presta el servicio, yo facturaré en pesos. Exacto. Lo que pasa es que a la TRM de la transacción del contrato, pues va a ser traducido a dólares, porque ellos me van a consignar en dólares y van a tener que hacer un trabajo de divisas, y voy a tener que tener una cuenta de compensación, y ellos cuando me hagan el giro seguramente van a aplicar quién prima en la tributación, dependiendo de si hay convenio de doble imposición o si va a haber un tax credit, que es cuando yo pago el impuesto allá y me lo descuento acá. O sea, hay cualquier cantidad de temas que aparecen yo pensaría que ese es un tema sí. que tiene para cortarle, eso, mejor dicho, y total. Por eso le pedimos a Mafe, si necesita de pronto que extendamos un poco más o ampliarle más, nos llega al interno, a Reddit, y con muchísimo gusto se lo ampliamos. Claro, bueno, que sí. Freddy, entonces, listo. ¿Esa fue la última pregunta? Sí, esa fue la última. Los honorarios. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio como práctico de cuánto cobraría por unos honorarios aquí, una empresa ficticia. Entonces, lleguemos aquí donde el doctor Freddy. Doctor Freddy, buenas tardes, yo soy un empresario, tengo 5 empleados, facturo 1.000 millones de pesos al año, ¿cierto? ¿Qué más quiere? ¿Cuánto me cobra? Bueno, y necesito que me haga el outsourcing contable, y yo le pongo un auxiliar contable en la empresa. Ok, listo. Supongamos que la información que tú ya me diste está sustentada por declaración de renta, planillas de seguridad social, etcétera, y estados financieros. Si es una empresa que factura cerca de los 1.000 millones de pesos y tiene ¿cuántos empleados? Dijimos 5. Y ellos ponen un auxiliar contable. Bueno, entonces dame un segundo. Eso es con plantilla que tal. Mejor dicho. Pero allí yo quiero hacer una pregunta, pero no sé si eso es meterme mucho al tema. ¿Habría un mínimo para cobrar el outsourcing contable independientemente de lo pequeña que sea la empresa? Como mínimo el mínimo.
Como para Como ustedes, como mínimo. mínimo el mínimo, Efraín, ¿estás de Sí. acuerdo con eso? Para mí, como mínimo, el mínimo, mínimo. si así sea una empresa pequeña, o sea, No, si yo es llego Sí, claro. y te digo, puede hola, No, ser, solo es sin que mira, contarles, sí. yo le digo una cosa, puede ser pequeña, pero yo le voy a tener que presentar el IVA y la actividad grabada. Si es SA limitada, lo que tengo que presentar retención en la fuente. Entonces, el esquema al que me ata en revisión es un esquema alto. Tengo que estar pendiente de que pague la seguridad social, porque si no, su gasto se entiende como no deducible. Ahora, tengo que también proveerle a este cliente, porque independientemente de que sea una empresa pequeña o una empresa grande, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo ser antiético. O sea, yo Sí. tengo que darle el mejor tratamiento a mi cliente que mi conocimiento permite, ¿cierto? ¿Cierto? No es que porque sea pequeño y me pague un mínimo, yo no le voy a dar las herramientas a mi cliente. No, yo le voy a dar las mismas herramientas que le doy a un cliente pequeño que uno grande. Lo que pasa es que por eso les digo, cubren bien. Y como mínimo, un exacto. mínimo. Ah, no, Como yo soy mínimo, pequeño. mínimo. Yo Yo creo, soy pequeño, yo tengo 5 empleados. Puta que es que resulta que hay clientes que tienen 20, 30 empleados y la exacto. nómina es un desgaste. ¿Sabes Y una entonces- cosa? Yo creo que ese es el punto de partida, como mínimo el mínimo y luego analizar esas otras variables. Yo creo que Freddy, mejor ni me conteste eso porque luego le empiezan a pedir rebaja a los otros clientes. Nos metemos en un No problema. lo calentemos, Y no nos lo metemos en un problema. calentemos. Yo lo que quisiera en esta tarde, noche ya, es que Freddy nos contara su experiencia. Pues primero agradecerle la oportunidad de habernos recibido aquí en su oficina, muy linda, por cierto, con todos estos Acogedora. equipos, acogedora. Y quisiéramos, Freddy, que nos contaras tu experiencia, o sea, cómo empezaste, mira esa historia tan bonita que tú nos cuentas de trabajar y estudiar, y ni siquiera de trabajar en tema de contaduría pública, sino que te tocaba trabajar en otras cosas, Sí. al menos al principio, no sé, a generar ingresos, irte para tu universidad, llegar cansado, quizás que dijeran, no sé, es vago porque saca notas bajitas. ¿Cómo fue todo tu proceso? ¿Cómo llegaste a encontrar tu primer trabajo? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo hiciste una oficina? Porque tener una oficina no es fácil, eso demanda unos gastos importantes, hacer un buen nombre y bueno, me ¿Y gustaría que qué te empujó a finalizáramos ser con eso. independiente? Bueno, la historia es un poquito larga, pero la voy a resumir. Es que uno, desde que empieza a estudiar la carrera, uno siempre se va proyectando a futuro. La pregunta es, ¿cómo voy a estar dentro de 10 años? ¿Ya? Esa es la pregunta. Cada 10 años, ¿dónde voy a estar? Siempre había querido yo, cuando ya me enfoqué en mi carrera, en tener un cargo alto en una empresa. No tuve esa oportunidad, porque siempre fueron los rangos de analista y además lo que hablamos ahora en las grandes empresas, ya todo está como tan encajonado a ciertas áreas que el jefe de allí es el jefe de años. Entonces siempre me había visionado yo que en un futuro yo quería tener una oficina y prestar mis servicios como profesional, creando siempre una empresa. Ya lo había comentado en otras ocasiones, la creación de esta marca de Freddy Acosta Rodríguez, contador público, es el cuarto intento que ha logrado tener el éxito, porque en los 3 primeros intentos, en el primero fue un fracaso total, que se adquirió mucha experiencia, en el segundo nos fue regular, en el tercero nos fue bien, pero esto es como las bandas de rock. Sí. Nosotros creamos una empresa con la fusión de nuestros apellidos, me reservo el nombre, pero cuando nos empieza a ir también, entonces como las bandas de rock, cada uno quiere ser solista y pues solistas no somos tan buenos como nosotros juntos. Y yo dije, bueno, esa fue la tercera y última, ya la cuarta, porque siempre que le ha metido la ficha esto he sido yo, dije, la cuarta, la marca tiene que ser mi nombre. Entonces si a futuro entra alguien, entra bajo mi marca y bajo mis reglas, ¿ya? Para que la marca no se me vaya a desintegrar, porque tú vienes trabajando una marca por 2, 3 años, el grupo y se separan y entonces la marca ¿dónde quedó? Ahí llegó, Sí. exacto. Entonces yo digo, listo, la marca va a ser mi nombre. Y a esto fue un estudio de 1 año y medio, cerca de 2 años, porque también teníamos el problema de que casi todas las firmas de consultoría se llaman, un ejemplo, ABC Asesores, SAS, XYZ Consultores, SAS. Los ejercicios de la universidad. Entonces yo siempre digo, Sí. cuando las empresas dicen que son asesores, que son consultores, pero son asesores y consultores ¿en qué carajos? Porque pueden ser en medicina,
En temas de en EPS, temas de EPS. en O sea, temas de la asesoría y la restaurantes. consultoría es muy amplia. Total. Sí. Entonces nunca te dicen, y pueden colocar allí X, Y, Z consultores y asesores. Entonces yo dije, no, yo quiero que cuando alguien esté buscando mi marca sepa que realmente se dedica a mi marca. Y por eso fue la finalidad de contratar a un diseñador. Y ese diseñador se llevó escuchándome casi 45 minutos y en últimas me dijo, usted lo que necesita es un logo como el del abogado de la Espriella. Y yo le dije, no, ¿cómo así? Me dijo, mírelo, no tiene ningún dibujo ni nada, es el apellido de él y ya. Entonces me diseñó el logo y yo lo revisé y dije, bueno, le hicimos unos pequeños cambios. Y saben una cosa, últimamente han llegado algunos trabajos por certificaciones y algunas asesorías de países del exterior, porque cuando van a buscar un contador público en Cali, lo primero que hacen es contador público en Cali, y esa marca aparece de primera porque dice Freddy Acosta Rodríguez, contador público. Entonces estamos muy por encima de las otras marcas Claro. en cuanto al motor de búsqueda en Google, porque aparecemos de primeros. ¿Por qué? Porque la marca dice a lo que tú realmente te dedicas, ¿ya? Claro. Entonces, si tú ves una valla a la entrada de Cali grandota que diga ABC Asesores, eso no te dice nada. Pero si tú entras a Cali y ves en la valla que dice Freddy Acosta Rodríguez, contador público, ya te dice a qué se dedica esa marca, cierto. es contador público. Y ya. Entonces, Tiene eso ha sentido. sido un estudio y unos conocimientos y una experiencia que se adquirió de tres experiencias que tuvimos en el pasado que no dieron el resultado que esperábamos, ¿ya? Y el tema de crear marca, que es algo que eso fue un autoestudio, la verdad, y una recomendación que nos hizo una persona muy, muy inteligente, a quien yo admiro muchísimo, el señor Johnny Hervilla, un financiero muy teso, y nos dijo, cuando crees tu empresa, enfócate en crear la marca, y te voy a dar un ejemplo, me decía él, el bolso que hace X empresa, si lo venden bajo la marca X, puede llegar a costar 500,000 pesos, pero ese mismo bolso lo vas a comprar en el centro y lo puedes conseguir en 50,000 pesos. Y fíjate la diferencia solamente por el buen nombre. Entonces, a raíz de ese tema, en mi empresa se enfocó muchísimo en poder invertir en estas instalaciones de oficinas que muestran que tenemos un espacio reservado para poder atender a nuestros clientes, que es un espacio cómodo, elegante y que te brinda la seguridad de que estás haciendo un negocio con una empresa que sea confiable, a diferencia de que tú te vas a asesorar con un contador independiente y que te está trabajando desde el comedor de la casa con el cuadro de frutas al fondo. Sí, total. ¿Ya? Entonces sí, suena chimbo lo que estoy diciendo, pero es Sí, que suena muy elitista, déjame sí, decirte, pero sí. es una realidad que sí nos enmarca y Sí, que sí. sí debemos de procurar No, yo mejorar. reconozco, eso suena chimbo y elitista, Suena pero es que maluquito, uno tiene que hacer marca, uno Claro. tiene que hacer marca, ¿ya? Construcción de marca cuesta. Exacto, entonces no es lo mismo, por ¿Esa es la ejemplo, inversión? que vos te vas a comprar un vehículo Ferrari a comprarte una marca de otro carro, ya un Renault, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la marca vale, ¿ya? No, suena horrible y me deben estar tirando feísimo en las redes. Vea, Pero no, en es serio, que ya una todos van a estrategia aquí ir a es la cambiar de marca. cuando tú estabas hablando del tema, yo me estaba riendo, no por el tema, sino porque es que cuando me hablan de marca, me acuerdo mucho de una serie de HBO que se llama El Negocio. Y el negocio básicamente habla de eso, de cómo construir marca. Es una prostituta que empieza por 500 reales y termina cobrando 11,000 reales para que se acuesten con ella porque desarrolla la marca. Ese es el tema. Todo lo que trae consigo. Y el negocio, primera temporada, la 2 es muy malita, pero la primera temporada, señores, es una maestría en marketing. Casi que te enseña, por ejemplo, el focus group, el overbooking. Por ejemplo, cuando queremos un producto, generalmente tenemos que someter un focus group, que son grupos que empiezan a hablar de qué pueden hacer con este producto. Y eso es lo que hacen las grandes compañías con cada tema que están generando. Nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestras marcas. Nosotros podemos aplicar el marketing a nuestra tarea. De hecho, este ejercicio que estamos haciendo acá es un ejercicio de marketing que hacemos más orientado a un marketing como social, de divulgación, de charla entre compañeros y de mejorar un esquema de comunidad que también genera muchos esquemas que pueden ir generando, digamos que conocimiento del personal, de las personas que están aquí,
y generar un esquema de marketing propio donde cada uno construye su propia marca. Exacto. Y esa pues fue parte de la filosofía con la que también creamos nosotros Si no, Ready. fíjate el caso de los relojes, la marca Rolex. La marca Rolex no vende relojes, realmente no los vende, lo que vende es estatus. Si usted Sí. tiene un Rolex es porque es un millonario. Sí. O el Ya. iPhone. El O el iPhone que iPhone. vende, Ujú. iPhone vende estatus, Estatus. o que vende, por ejemplo, Starbucks. Starbucks vende el estatus de comer el Starbucks y la experiencia de estar en el local, estoy Ujú. acá. Y esa es parte de la orientación que debemos también de aplicar en nuestro trabajo. ¿Yo qué estoy vendiendo? La posibilidad de entregarle una muy buena asesoría a mi cliente y que mi cliente se sienta tranquilo porque, ay, caramba, ya tienes a Freddy acá y él es, y créeme que ese nivel de confianza genera que las cosas en las empresas tomen los rumbos adecuados, que es lo importante, ¿cierto? Claro. Cuando tú tienes al profesional indicado, las cosas fluyen. Cuando tienes al profesional que no es el indicado, las cosas se dañan. Y ocurre no solo en esta profesión, sino en todas las profesiones y en todos los enfoques profesionales que nosotros nos queramos dedicar. No solamente aplica para la contaduría, aplica para todo. Eso es cierto. Sí, en conclusión, una de las cosas más importantes es la marca o el branding, que le llaman. Eso es un tema que es muy importante para nosotros los profesionales y no solo los contadores, para cualquier Todos. profesional. Vaya de usted contrate un abogado y si el abogado le llega con el típico abogado de las medias de rombo, los zapaticos cafecitos y la camisa beige y el pantalón caqui, te dice, no, pues el abogado que me conseguí. ¿Sabes una cosa que me parece muy interesante de este tema y con las personas que nos están escuchando? Es que no les dé miedo fracasar, no les dé miedo intentar tanto en ser contadores públicos, ¿cierto? Como en esa necesidad de independizarse, porque Sí. realmente de esos fracasos y de que uno está lleno, aquí donde estamos, yo creo que todos hemos cometido fracasos en la vida y eso nos ha llevado a estar quizás hoy donde estamos, a mejorar y a ser mejores profesionales. Entonces esa experiencia de Freddy me parece muy bacana por eso, o sea, 4 intentos, o sea, el cuarto intento ha sido esa oportunidad y lo que lo ha llevado a tener su marca más posicionada y a ser reconocido acá bueno, en Cali y me imagino que en otras partes y con también. sus clientes. Es que el tema también es el trabajo que tú tienes con tu cliente Sí. que genera el voz a voz que se necesita, ¿no? Exacto. Ese voz a Créeme que un voz buen es trabajo es un voz a voz muy importante. grande. Esa es la Esas publicidad más relaciones grande. interpersonales que le llaman. Exacto. Y por ejemplo, con respecto a los fracasos, Freddy, anteriormente en una de nuestras charlas, él dijo algo muy bonito al respecto que me gustaría lo repitiera. Cuando yo mencioné que esos fracasos lo habían llevado pues a donde están, él me corrigió con algo que me gustaría que lo repitiera porque es muy importante que nosotros lo aprendamos, que no lo veía como fracaso, sino Experiencia. No son fracasos, son Exacto. experiencias. exactamente. No, uno comienza, cuando Entonces, uno comienza esta carrera, uno comete muchos errores, muchas equivocaciones. Y es parte del reto, es parte de la experiencia que uno va agarrando para poder avanzar. ¿Qué tal que uno se quedara con esos primeros años de trabajo, Sí. donde uno lo trataron mal, donde dijeron, ay, mire. Lo peor es que hay gente que se queda. exactamente. Sí. O sea, lo peor es que hay gente que Ese- dura años en un mismo trabajo, un mismo puesto, y uno dice, ¿pero qué pasó? Dice, no, es que yo no me puedo dar el lujo, porque es que la responsabilidad, bueno, No me puedo dar el lujo de perder el trabajo. pero hay que Sí. bregar a evolucionar, como sea, no estar en esa zona, porque a la final va siendo una zona de confort, Sí. porque yo creo que todos podemos evolucionar independientemente de las circunstancias que tengamos. Algunos podrán más fácil que otros y tienen más suerte que otros, pero Así es. toca Cada uno movernos. va a su ritmo. Exacto, cada uno Exacto. va a su ritmo. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos terminando Sí. porque realmente era la charla que les teníamos para ustedes, que queríamos que escucharan, qué era este tema de estudiar contaduría pública, a qué se van a enfrentar cuando se gradúen, qué hacer pues mientras están estudiando y... Mafe Torres nos dice que en la actualidad, nos hace una pregunta, en la actualidad el mercado como contador público es mejor abordarlo como independiente.
La verdad, dependiendo, esa es una pregunta. Dependiendo de la experiencia, No, digo yo. no solamente de la experiencia, de la capacidad de asumir retos. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía yo en una charla que tuvimos anteriormente, como empleado de una empresa, las cosas pasan y los problemas pasan y dependiendo del aguante de esta empresa de pagar este empleado y de este trabajo que tú llevas, que es como un día a día, cuando tú eres empleado 7 por 24, entonces es un día a día donde muchas cosas se van volviendo paisaje tanto para la administración como para el contador como para todo el mundo. Y digamos que en un nivel de riesgo, el riesgo se minimiza. Cuando tú eres independiente, el riesgo aumenta porque estás tú, desde tu profesión, desde tu mirada como empresario, como contador empresario, aportando a una empresa, a un cliente, que si no le haces bien la tarea, se fue. Y ahí es donde hablamos del tema, es que cuando yo soy independiente a mí no me perdonan las fallas, porque las fallas es que yo estoy facturando, yo estoy facturando un servicio, yo no estoy cobrando un sueldo, yo estoy facturando un servicio. Y créanme que esa diferencia de facturar un servicio a cobrar un sueldo es grande, la diferencia apreciativa tanto del cliente que está pagando esa factura de honorarios, porque no te está teniendo todo el tiempo, pero te está dando la posibilidad de que lo acompañes y le hagas una tarea indelicada o mal hecha o no le hayas puesto la atención debida, es un riesgo muy grande que como empleado se pasa o digamos que no es el impacto no es tan grande porque para despedirte tienen que pagarte una indemnización o tienen que comprobarte el proceso o tienen que levantarte un proceso y comprobarte cosas y montarte todo un proceso y digamos que es mucho más complejo el ejercer desde la parte contable siendo independiente que siendo empleado. Yo quiero aportar algo allí en lo que ella dice de cómo abordar el mercado. Y es que a veces también depende de las circunstancias. Sí. Porque si a ti nadie te conoce, ¿cierto? Por más que tú quieras abordar el mercado como independiente, va a ser complicado. O sea, va a ser complicado. Este tema de la contaduría pública, como lo dijimos, es un tema de un voz a voz, de hacer bien el trabajo, de recomendaciones, y así es más fácil abordar el mercado desde un punto de vista independiente. Si no, yo pienso que es mejor uno empezar como empleado, ganar experiencia, ir haciendo ese claro que networking con la gente y ya ahí usted sí y como dijo Freddy, proyéctate. Ajá, proyéctate. A esos 10 años me gusta. ¿Cuánto crees tú que vas a trabajar en esta empresa para ganar experiencia? Ahora, también proyéctate en si esta empresa realmente te está ofreciendo la experiencia que requieres. Ajá. Porque si es una empresa que te está concentrando en un área que definitivamente no va a ser o no va a tener el campo de acción ni te está entregando el conocimiento adecuado, pues no vale la pena estar en esa área. Entonces es un buscar y como es un ensayo y error de muchos años de tarea y que da frutos, o sea, lo decimos con total claridad, sí da frutos, pero el sacrificio, el ejercicio es duro, pero no solamente es en esta carrera, es en muchas carreras, lo que pasa es que esta carrera pues es la que escogimos, la que nos tocó. Es la que escogimos, así es. Bueno, yo creo que, con esto finalizamos nuestra charla, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Conexiones Ready. Estamos en Instagram, @conexionesready, estamos en Facebook como Corredor Contable y Jurídico, estamos en YouTube. En YouTube aparecemos como Ready Conexiones. Como Ready Conexiones, entonces para que nos sigan, le den like a nuestros videos y vamos a seguir subiendo charlas para que ustedes se sigan informando y sigan aprendiendo más de la profesión, nos puedan hacer preguntas, hagamos crecer esta comunidad. Y entonces yo creo que este es el mensaje final. Aquí habemos 4 ejemplos de contadores públicos exitosos, porque nos consideramos exitosos a lo largo de nuestras carreras, que estamos conectados aquí con Ready, por eso somos Conexiones Profesionales. Si quieren conocer nuestra página, entren a readyapp.co y allí van a encontrar muchísima más información. Entonces, un saludo para todos. No sé si quieren despedirse. Chao, Feliz chao. Feliz noche para todos. Feliz noche, comunidad. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego.